Buen día, doctor. Buen día, compañeros. El día de hoy mi grupo va a exponer el tema del derecho romano germánico, la historia del derecho y el concepto del derecho. Los integrantes son Yesenia Lisbeth, Ticona, Cristian, Coaquira, y quien les habla Lisbeth Ramos Chino. A continuación, mi compañera Yesenia. Sistema de derecho romano germánico. La denominación. Tenemos el civil law, el romano cristiano, el derecho continental, el derecho canónico y el derecho romanístico. Siguiente diapositiva, por favor. En los antecedentes históricos tenemos que este derecho se formó en Europa continental. La familia de derecho romano germánico es la más antigua y nace en el 450 a.C. Y el nombre del sistema romano germánico proviene del Sacro Imperio Romano Germánico. Siguiente diapositiva, por favor. Su historia. El derecho romano influyó de manera importante el desarrollo de los sistemas jurídicos europeos, la recepción de sus principios e instituciones fue de gran importancia durante el movimiento codificador en Europa que se llevó aproximadamente en el siglo XVIII, durante el cual se promulgaron varios códigos civiles y comerciales, de los cuales algunos incluso siguen vigentes. Se adoptó principalmente la jurisprudencia del derecho romano clásico creada por los preatores y iudeces. Entre los años 27 a.C. y 235 después de Cristo, la cual fue comentada por los juristas de la época. Posteriormente, esta jurisprudencia fue compilada en el siglo VI por el emperador romano Justiniano y sería comentada nuevamente hasta el siglo XI por los glosadores europeos. Los romanos valoraban las normas generalizadas que pudieran aplicarse a varios escenarios factuales. Siguiente diapositiva. El derecho romano estaba conformado también por los comentarios de los juristas. En Roma, los juristas eran ciudadanos generalmente de las clases altas del imperio, con un entrenamiento jurídico especializado, cuya principal tarea era identificar y refinar conceptos jurídicos. No tenían un puesto oficial en el aparato estatal, pero tenían una relación especial con las autoridades políticas romanas. Siguiente diapositiva. El emperador Justiniano. El emperador Justiniano gobernó el Imperio Romano del Oriente desde el año 527 y uno de sus principales objetivos fue como emperador, fue dotar al Imperio Romano de Oriente de un derecho coherente, completo, moderno y duradero. En el ámbito privado buscó restaurar el derecho romano clásico que había sido desarrollado principalmente por los preatores y juristas, como se mencionó anteriormente. Para llevar a cabo esto, mandó a realizar una antología de extractos de los grandes juristas romanos, como Ulpiano y Paulo, a lo cual denominó digesto. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Las fuentes. Tenemos la Constitución, la ley, la jurisprudencia, la costumbre, el acto jurídico, los principios generales del derecho y la doctrina.
El sistema jurídico romano-germánico se basa principalmente en la ley estricta y la doctrina como fuentes de derecho. Es un sistema que se basa en un proceso de prelopsis para la creación de la norma, es decir, la anticipación del hecho que se quiera regular. Además, en la actualidad, la jurisprudencia y la doctrina tienen un peso supletorio a las normas codificadas. Tiene una fuerte influencia en la época clásica del derecho y del movimiento codificador en Europa. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el Civil Law. El Civil Law es un sistema jurídico derivado del aplicado en Europa continental, cuyas raíces se encuentran en el derecho romano germánico y canónico. Se agrupa a aquellos países en el derecho que se ha formado a partir del derecho romano. Esta es una familia jurídica que se agrupa en aquellos... Siguiente diapositiva. Ya. No, ¿puedes retroceder, por favor? Sí, me olvidé. Las características. Las características del Civil Law. Es un sistema jurídico en el que la ciencia del derecho se ha formado sobre la base del derecho romano. Los jueces deben seguir la palabra escrita, y es un derecho formado sobre los esfuerzos de las universidades europeas. Ahora sí, siguiente diapositiva. Las ventajas de este sistema es que los ciudadanos tienen libre acceso a los códigos establecidos, que hay reglas y regulaciones para cualquier materia y que tienen varias fuentes formales, que es la ley, la norma y el legislador. Siguiente diapositiva. El Civil Law y el Common Law. Tradicionalmente se ha sostenido que la denominación del Civil Law obedece a la supuesta contraposición que existe como el Common Law. Siguiente diapositiva. Las similitudes del Civil Law y el Common Law las encontramos en las fuentes, en la influencia y en los aportes. Tenemos el derecho legislado y el derecho judicial, que son fuentes peculiares de cada sistema. Siguiente diapositiva, por favor. En el derecho legislado tenemos a Hans Kelsen. ¿Quién es? Fue un jurista y filósofo austriaco, influyente del siglo XX. Hans Kelsen afirma que el derecho legislado es un producto del intelecto humano y su creación se hace en base a un procedimiento previamente establecido. Siguiente diapositiva. Ya. El Civil Law se funda en el derecho legislado. Es un derecho creado por las leyes que reconoce que la ley es su principal fuente formal. Y en el sistema de la ley tenemos la escrita, la imperativa y la general y la abstracta, que pretende regular todos los fenómenos jurídicos. Son de diversas jerarquías, son promulgadas por la autoridad competente y son aplicadas por los jueces para administrar justicia. Le doy el paso a mi compañero. El derecho continental. Bueno, ¿qué es el derecho continental? Primero que nada va a estar inspirado en el derecho clásico romano, que va a surgir en el siglo I al 250 del año después de Cristo.
Explícitamente los derechos romano-germánico, canónico y el Corpus Juris Civilis de Justiniano del siglo VI. Su nombre va a estar derivado porque va a provenir de la separación geográfica que van a existir en las Islas Británicas, de donde proviene el derecho anglosajón y el resto del continente europeo, y es por ello que los estados que pertenecen al anglosajón van a conocer el derecho continental como el civil law. Siguiente diapositiva. Bien, la influencia del derecho romano en el derecho continental. Pues el derecho romano no dominó completamente el continente europeo, ya que nada más va a aplicarse como una fuente secundaria cuando se constataba la ausencia de la costumbre y las leyes locales sobre un determinado tema. Y va a ser años después que el derecho romano va a ser más influyente en el derecho local de Europa. Va a evaluar también y interpretar en base a ello, ya que fue una tradición jurídica europea, siendo una influencia en la fuente principal del derecho. El trabajo de los glosadores civiles y los comentaristas hizo que este derecho también se vaya a desarrollar y sea un método común de enseñanza y erudición. Todo ello denominado al jus común, que significa derecho común de Europa, que sirvió también para consolidar el derecho canónico y el derecho romano. Siguiente diapositiva. Bien, derecho romano canónico. La religión católica en Roma va a ser parte del sistema jurídico de esta, puesto que cuando hablamos del derecho canónico nos vamos a referir sobre todo al derecho de la Iglesia Católica, que la función principal va a ser el de regular la conducta externa de esta religión. Sin embargo, hemos escuchado por algunos otros autores que dicen que el derecho canónico no solamente va a estar referido a regular la conducta de los religiosos católicos, sino que más bien a regular cualquier otra conducta, pero que sea parte de la religión cristiana. En cuanto a su origen, va a surgir del derecho canónico, ¿no? Pues tenemos en conocimiento que la religión fue muy influyente en la vida humana desde un principio. Es entonces que en el siglo I de nuestra era va a surgir el cristianismo, que va a tener como fin universal y de dar protección a las clases desposeídas, y va a influir tanto así que también va a afectar los intereses políticos y los económicos del Estado romano. Y va a ser a partir de aquí que vamos a ver la persecución de los cristianos en contra de la tendencia tolerante que hasta en ese entonces habían tenido los romanos con los pueblos conquistados. Y en cuanto a su historia, en el siglo IV, en épocas del emperador Teodosio II, el cristianismo se va a convertir en la religión oficial del Estado. Siguiente diapositiva. Bien, van a existir 3 edictos importantes en esta evolución. El primero es el edicto de Milán. A esto nos referimos como el edicto de tolerancia, que lo va a dictar el emperador Constantino. Y este edicto va a establecer que todos los súbditos, inclusive los cristianos, van a poder seguir libremente la religión que más les pareciera. En cuanto al Concilio de Nicea, que es el segundo hito más importante, también es dictado por Constantino y va a establecer que el Espíritu Santo es consustancial con Dios Padre, Dios Hijo y con la doctrina trinitaria. En cuanto al tercer hito, que es el edicto de Teodosio II, en esta parte de la historia, el cristianismo va a formar parte de la religión del Estado romano, después de que varias herejías que suscitaban en algunas partes del país negaran la divinidad de Jesús y de Dios. Siguiente diapositiva. Bien, las influencias del derecho canónico. En la era posclásica, que es el inicio de esta era, donde surge el cristianismo, va a influir en el derecho de tal manera que en el derecho público el cristianismo va a aportar la génesis de los principios de dignidad e igualdad de las personas. Eso quiere decir que ante los ojos de Dios todos somos iguales. También va a desaparecer la esclavitud en Roma y va a considerar que todos somos libres de poder expresarnos. En cuanto al derecho de familia, el cristianismo va a establecer también la indisolubilidad del matrimonio, así también como legitimizar a los hijos naturales de la obligación de dar alimentos a la esposa e hijos, así también como liberar las manumisiones de esclavos. En cuanto al derecho privado, se va a otorgar la personalidad jurídica a las fundaciones pías conforme al desarrollo del principio del favor victoris,
que establece que las transacciones jurídicas van a estar a favor del deudor y se van a desarrollar también el principio de la aesio enormis. Este principio va a favorecer al vendedor en caso que el comprador se quiera aprovechar de su ignorancia o de alguna circunstancia que desfavorece al deudor. Siguiente diapositiva. Bien, las fuentes del derecho canónico son dos, y esta es la divina y la humana. Como bien lo dice su nombre, la primera va a venir directamente de Dios, es decir, todo lo que nos ha mencionado Dios y todo lo que Dios ha dicho en sus santas escrituras, como en la Biblia, en su Antiguo Testamento y en sus Nuevos Testamentos, o Evangelios también. En cuanto a la humana, van a ser leyes o también normas, pero que van a ser dictadas en este caso por los obispos de la iglesia o las autoridades también de ella, ¿no? Y también son de clases universales o locales. En cuanto a las universales, van a ser las que van a venir directamente del Papa, pero para toda persona cristiana o católica. Y en cuanto a las locales, van a ser leyes o normas que solo se van a dictar para una parte de la iglesia, según de donde habiten. Siguiente diapositiva. El derecho canónico tiene 3 etapas. El primero es el canónico primitivo. Este va a surgir en el siglo IV con el emperador Teodosio y va a llevar su nombre por los padres de la Iglesia que sustentaron las bases doctrinales con fundamento bíblico en escritos apostólicos, las eclesiásticas y también en concilios de la Iglesia. En cuanto al derecho canónico en la Edad Media, van a abarcar derechos reales para regular los bienes de la Iglesia, actos civiles relativos al derecho privado en relación a lo civil y en el derecho de familia, y también por último se va a desarrollar el derecho procesal que se va a llevar a cabo en los tribunales eclesiásticos. En el proceso recopilador, como bien lo dice su nombre, se van a recopilar a mitad del siglo XI toda la reforma de la Iglesia Católica, también conocida como una reforma gregoriana. Siguiente diapositiva. Bien, en esta época canónica primitiva, se van a destacar juristas en la Iglesia, en la religión de Occidente, como San Ambrosio, San Agustín de Hipona, el Papa Gregorio I y San Jerónimo. Y en la región de Oriente se van a destacar San Anastasio, San Basilio, San Juan Crisóstomo. En cuanto en ambas regiones van a pertenecer Gregorio Tertuliano y Clemente de Alejandría. La función principal que van a tener estos juristas es la de combatir el paganismo y la filosofía antigua, centrando su interés siempre en Dios. Siguiente diapositiva. Bien, en la época primitiva también van a centrar sus normas a través de fuentes como el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. También se van a escribir los apócrifos. Existían 3 apócrifos importantes. Está primero el Didache y la Didascalia Apostólica y las Constituciones Apostólicas. El Didache, que significa Doctrina de los 12 Apóstoles, va a ser elaborada en el siglo I y II, que va a tener contenido moral, litúrgico y jurídico, que también va a tratar sobre la jerarquía de la Iglesia. En cuanto al escrito de la Didascalia, va a estar elaborado en el siglo III y van a abarcar las obligaciones de funcionarios religiosos y también como los orígenes o causas entre herejes, judíos, cristianos y otras cuestiones litúrgicas. En un tercer escrito serán las constituciones apostólicas, que se van a dar en el siglo IV, que van a contener la interpretación del Didache y la Didascalia, que es una combinación de ambas. Siguiente diapositiva. Bien. Época de la Alta Edad Media. En la Alta Edad Media se va a producir el derecho canónico nacional, que va a surgir por la separación del Imperio Romano de Occidente y el aislamiento de los reinos germánicos. Este derecho canónico nacional también va a emanar los concilios nacionales o provinciales, que van a variar en parte su legislación, lo que produce que surjan ramas en el derecho canónico, que van a ser ahora derecho canónico hispánico, itálico, gálico, oriental y africano. Y sus fuentes van a ser las mismas, formales y históricas. También se van a desarrollar elaboraciones doctrinales representadas por decretos teológicos de la patrística y la jurídica. Siguiente diapositiva. Bien. El proceso recopilador del derecho canónico. En este proceso, como bien lo dice su nombre, se van a recopilar hechos del derecho canónico.
donde el Papa Gregorio VII va a tener como objetivo principal fortalecer el poder del pontífice sobre otros poderes. También va a unificar el derecho canónico para convertirlo en un ordenamiento jurídico vigente para todo el mundo cristiano. Y para llevar a este fin, se le considera como un papa legislador supremo. O sea, esto quiere decir que todos los decretos que nos va a dictar este papa van a ser revalorizados. En cuanto a la recopilación del derecho canónico, va a comenzar en el siglo XII, cuando por la orden del monje Graciano, perteneciente a la orden camaldulense, va a elaborar una recopilación que fue un hito en el proceso de fijación del derecho canónico, para así poder dar creación a la obra llamada Decreto de Graciano, que va a recoger fuentes jurídicas del derecho canónico y el derecho secular. Siguiente diapositiva. El sistema romanístico va a estar integrado por los sistemas contemporáneos estructurados con fundamentos en el derecho romano. Se va a basar en leyes y va a tomar como origen a los países europeos occidentales. Va a tener 3 periodos. El primero es el periodo del derecho consuetudinario, el segundo es el periodo del derecho legislativo y el tercero es la expansión del sistema romano-germánico fuera del continente europeo. El derecho consuetudinario es donde el Imperio Romano construye un sistema jurídico sin precedentes en el mundo. Las invasiones de diversos pueblos germánicos en particular van a finiquitar el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. En el periodo del derecho legislativo se va a elaborar el derecho público y se va a lograr reconocer el derecho que el derecho debe extenderse en las relaciones de gobernantes y gobernados y entre las administraciones y los particulares. En la expresión del sistema romano, la codificación realizada en el siglo XIX y XX va a favorecer el desarrollo en varios países como España, Portugal y en otros países de América. Siguiente diapositiva. Bien, las fuentes del derecho romanístico. Están la Constitución, la ley, la jurisprudencia, la costumbre, el acto jurídico, los principios generales del derecho y la doctrina. En cuanto a sus antecedentes, van a ser 2. Lo primero es los etruscos, que eran cercanos a los romanos, tanto cultural y territorialmente, que fue un pueblo, ¿no?, que va a influenciar a la mayoría de instituciones jurídicas, tanto del derecho público como del privado, tras la fundación de Roma. Es por ello que se consideran a Roma como una ciudad dodecápolis. Y es con la expulsión de Tarquino el Soberbio que recién los romanos van a adoptar sus propios elementos de influencia griega helenística. En cuanto a la segunda, de los griegos, va a influenciar en que tras la caída de los etruscos, los romanos van a valerse de la experiencia griega para administrar sus repúblicas, donde se van a tardar más o menos aproximadamente 50 años para estructurarse políticamente, pero sin tener mucho éxito, ya que la finalidad era encontrar tranquilidad entre patricios y plebeyos. Les dejo con mi compañero. La historia de Roma empieza por Rómulo y Remo, hijos de Rea, Silvia y Marte. Ellos fueron encontrados por la loba Capitolina y fueron amamantadas por ella. Siguiente diapositiva. La fundación de Roma. Se fundó hace 2800 años con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía, los que mandaban eran los reyes y después más tarde se convirtió en una república. ¿Qué es una república? Es una forma de gobierno donde no hay reyes. Los políticos tomaban decisiones que creían que eran convenientes para ellos. Ya. El Imperio Romano. La República de Roma duró varios siglos, hasta que unos 2000 años atrás empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En el Imperio Romano, todo el poder está en manos de un emperador. La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios, que eran los nobles, políticos, militares,
hombres ricos y poderosos. Debajo de ellos tenemos a los plebeyos, que es el pueblo, que eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. En la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. Siguiente diapositiva. Los legionarios. El ejército romano se encargaba de conquistar nuevos territorios y mantener la paz en el imperio. ¿Y quiénes eran los legionarios? Ellos eran los soldados del ejército romano. Ellos conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. La guerra para ellos era una actividad muy importante. Siguiente diapositiva. Ya. Las ciudades. Los romanos eran grandes ingenieros y arquitectos y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos, que era para llevar agua de un lugar a otro. Tenían los puentes para cruzar ríos. Tenían los circos, los teatros. Tenían los balnearios y las escuelas, que eran donde los niños estudiaban. También construyeron las calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lugar a otro. Siguiente diapositiva. Ya, la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano terminó cuando los germanos invadieron Roma, y esto se dividió en dos. En el Imperio Romano de Occidente, que duró hasta 476 después de Cristo, y en el Imperio Romano de Oriente, que duró hasta el 1453 después de Cristo. Después de la caída del Imperio Romano empezó la Edad Media. Le doy el paso a mi compañero. La historia del derecho. ¿Qué es el derecho? Como la mayoría de nosotros tenemos entendido, el derecho es una ciencia que regula el comportamiento humano mediante normas y leyes. Pero se entiende por derecho dos cosas distintas, aunque estrechamente relacionadas. Por un lado, el conjunto de normas y principios con los que una sociedad determinada elige regir su vida social para intentar alcanzar los ideales de justicia, orden y equidad, y el poder político se encarga de imponer mediante el monopolio de la violencia. Y por otro lado, la ciencia social, que se dedica al estudio, la interpretación y el ordenamiento del anterior conjunto de normas y principios. En definición, el derecho es un objeto de estudio de esta misma disciplina, especialmente de algunas de sus ramas, como la teoría del derecho o la filosofía del derecho. Esto se debe a que no hay una fórmula precisa y universal de que exactamente el derecho, dado que dependa directamente de la idea que nos hagamos de lo que es justo y lo que es justicia. Por eso el estudio del derecho es también el estudio de la idea de justicia, una sociedad y de su evolución en el tiempo. Siguiente diapositiva. Las características del derecho. El derecho se puede caracterizar en grandes rasgos de la siguiente forma. Proviene de la antigüedad, cuando surgieron las primeras formas de ley y el Estado. La comprensión actual de las leyes y el mundo jurídico debe mucho de ser a las leyes de la Roma antigua. El derecho romano y a los profundos cambios filosóficos que se dieron en el Occidente durante el Renacimiento, gracias a la influencia del humanismo y después de la Ilustración. Segundo es el carácter normativo, o sea que abarca un conjunto de normas, reglas y dentro de una realidad social y en un marco cultural determinados. Trata generalmente de las reglas obligatorias de conducta.
3. La sustentan en la bilateralidad. Esto quiere decir que requiere de la interacción de dos o más personas de una manera recíproca, dado que las leyes funcionan de manera en la cual la sociedad nos impone las normas a los individuos con los que debemos regirnos, sin importar el principio si estamos o no de acuerdo. Lo anterior conduce a la coercividad del derecho. Esto es que las normas del derecho se amparan en la fuerza para ser obedecidas y dicha fuerza se otorga al Estado el monopolio de la violencia. Aspirar a la inviolabilidad, o sea que castiga con sanciones que quienes violentan las normas para impedir que el hábito de romperlas termine por despojarlas de su sentido. Opera con un sistema de normas que establece de manera ordenada, convergente, evitando juxtaposiciones y arbitrariedades. Se trata de un aparato jurídico. Siguiente diapositiva. Fuentes del derecho. Se conoce como fuentes al conjunto de hechos, decisiones, leyes, ordenanzas por las cuales proviene el contenido del derecho vigente. Las fuentes del derecho pueden ser generalmente de tres tipos distintos. Las fuentes formales, esto es que proviene de la actuación misma del Estado, la sociedad y el aparato jurídico, así como las puestas por escrito en la documentación jurídica o legal. Esto incluye lo siguiente: la costumbre. En la medida en que las cosas se tienden a hacer como siempre se han hecho, el derecho responde a su misma tradición cultural y social. La doctrina, que son el conjunto de reflexiones y disposiciones generales a partir del estudio de la literatura jurídica. La jurisprudencia vendría a ser el conjunto de decisiones pasadas que han tomado los órganos judiciales y que sirven de antecedentes para habilitar nuevas decisiones, de modo de que la ley se aplique siempre más o menos de la misma manera ante las mismas situaciones. Los principios generales del derecho, que son conceptos más básicos y fundamentales de todo acto legal. La legislación y la ley, en lo cual se haya incluido de la Carta Magna o la Constitución Nacional, así como las decisiones del Poder Legislativo y el cuerpo de las leyes vigentes de una nación. Los tratados internacionales, ya que todo país firmante se compromete a un cumplimiento con su palabra frente a terceras naciones. Siguiente diapositiva. Fuentes históricas. O sea, vendrían a ser los documentos o más o menos antiguos que conforman la historia del derecho y dicen cómo se resolvieron los dilemas en el pasado, cómo se conformaron las leyes y eso. Siguiente diapositiva. Las fuentes materiales o reales, que así también fueron llamadas anteriormente, ya que provienen de la realidad. Son el conjunto de los hechos o eventos que motivan la toma de decisiones, la formulación de nuevas leyes y que impulsan al derecho a su constante actualización y crecimiento. Siguiente diapositiva. Use y fast. Use es el término que en el derecho romano se usó para dos sentidos, como el derecho objetivo y también el derecho subjetivo. En el derecho objetivo, entendido como el conjunto de normas de carácter obligatorio que regulan la conducta de las personas, y en el derecho subjetivo está como la facultad que concede la norma del derecho a un sujeto de exigir otro una cierta conducta. El fast es el derecho romano que se entiende por el derecho de los dioses, que es decir, lo que está permitido
y manifestado por la divinidad. Y también está dado por los sacerdotes y la contraponía como derecho divino al derecho humano. Y siguiente diapositiva. Justitia, mejor dicho, que vendría a ser un término que viene del iutus, que vendría a ser justicia, y el jurista utopiano lo definió como: la justicia es la constante, perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Siguiente diapositiva. Praecepta iuris son los preceptos del derecho, y en lo cual el utopiano menciona que son derechos, es vivir honestamente y no dañar al otro, y siempre dar a cada uno lo suyo. Siguiente diapositiva. Iurus, la jurisprudencia. Es la ciencia y la práctica del derecho, definida como el conocimiento de las cosas divinas y humanas. La primera parte de la definición denota el carácter religioso del derecho, que en sus orígenes fue monopolizado por el Colegio de los Pontífices y más tarde pasó a ser objeto de estudio y de aplicación de los jurisprudenses. Siguiente diapositiva. La importancia del derecho. El derecho es fundamental en cualquier forma de la sociedad organizada, porque sus leyes contemplan el conjunto de ordenanzas, reglas y libertades que enmarcan la vida social. Sin el derecho, la ley del más fuerte primaria en la sociedad, y será imposible alcanzar algún tipo de orden que permita progresar y brindar una mayor suma de felicidad común, garantizando la paz social, mínima condición necesaria para producir. Además, el derecho es importante fuente de reflexiones antropológicas, sociológicas y humanísticas, que arrojan luces sobre el modo en que pensamos de la justicia y el modo que nos pensamos a nosotros mismos como comunidad. A continuación seguirá mi compañera. Bien, siguiente diapositiva. Destino y recepción del derecho romano después de Justiniano. Bien, la legislación justiniana va a regir en Oriente hasta la caída en el poder de los turcos en el año 1453. La obra realizada por Justiniano fue traducida al griego, ya que el Oriente bizantino era el más greco-oriental que romano, y el latín deja de ser el idioma oficial de la ciudad. Y es así que en el siglo VIII se van a iniciar las compilaciones oficiales. El emperador León III va a publicar una obra llamada Ecloga Legum, que significa sección de leyes. En esta parte vamos a encontrar las disposiciones en materia matrimonial. También la obra solo va a durar poco más de un siglo y va a ser abrogada por Basilio el Macedonio. Su hijo León el filósofo va a fusionar en una sola las obras de Justiniano, que se van a conocer más tarde como basílicos. Por último, la obra también va a ser publicada antes de la caída del Imperio de Oriente, y es la de Constantino Hermenópulo, en el año 1345. Esta obra va a ser conocida como Hexabiblos. Como su nombre lo dice, va a contener 6 libros, y es un resumen del derecho bizantino. La mayor parte fue sacada de los basílicos. En los territorios conquistados que estaban en Occidente, van a tomar como modelo la legislación romana, pero esta va a ser denominada como derecho romano vulgar, y también va a ser difundida a través de un breviario de Alarico. En conclusión,
Las obras de Justiniano, el código, las instituciones y las novelas bizantinas van a seguir estudiándose para evolucionar así el derecho romano. El digesto se va a olvidar, el digesto va a quedar en el olvido, pero también se va a volver a estudiar porque se descubre un manuscrito de la obra que va a dar comienzo a una nueva era del derecho romano, ¿no? En esta etapa se van a conocer el siguiente diapositiva.